qué cosa, ¿no? Es que nos cuesta expresar abiertamente nuestra condición interior. Hablábamos de esto, de nuestra debilidad. Es decir, aquí tengo una larga lista. Nos cuesta muchísimo expresar nuestras actitudes mezquinas, acciones y comportamientos equivocados, nuestras torpezas, ignorancia, actitudes tóxicas, miedos, temores. Nos cuesta. Nos entristece muchísimo cuando se hace público todo esto de nuestra vida. Claro que sí, nos entristece mucho. Pero es cierto que cuando se trata del otro, no tanto. Claro que no. No nos entristece tanto. Incluso a veces nos entretiene. O nos tranquiliza. Porque no hay riesgo de que nosotros seamos el foco de atención. Es el otro que se ha equivocado. Pero yo ahora no soy el foco de atención cuando probablemente mi comportamiento realmente exige un tirón de orejas o algo más. Pero yo ya no lo soy. Es él. Es él que se ha equivocado. Cuando se trata del otro, no importa, pero cuando se trata de mí, sí. Y a veces, a todos nos pasa, somos reservados hasta la saciedad. Y esto nos puede llevar a un hermetismo total, muy, pero que muy peligroso. Solemos cubrir esta falta de humildad con un comportamiento callado, incluso creyendo que eso es un comportamiento humilde, un comportamiento callado que puede generar una falsa discreción cuando no rendimos cuenta y cuando no confesamos nuestros pecados públicamente. Repito, solemos cubrir esta falta de humildad con un comportamiento callado que puede generar una falsa discreción, pero que a la larga, ¿sabéis lo que es? Es arrogancia acumulada. Es silencio que otorga y que consiente mi pecado y el pecado también de mi prójimo. Esto nos puede llevar a veces, cuando callamos así, cuando no rendimos cuentas, cuando no confesamos nuestro pecado, a veces hay que hacerlo públicamente, como pueblo de Dios, a posiciones muy neutrales en la vida, que evitan que nos pronunciemos en lo que quizás deberíamos de pronunciar. Pero esto es cómodo, es muy cómodo permanecer así. ¿Cuánto tiene que ver esto con rendir cuentas, confesión como iglesia de lo que nos está pasando con el pedir perdón? A todos nos cuesta, decimos, ¿no? Ahora, vamos a ver, a los españoles, a nosotros, el pueblo español, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta tanto rendirnos cuenta los unos a los otros. Parece que esto lo han inventado los anglosajones, ¿no? Esto de rendirse cuenta, de trabajar en equipo. Es verdad, esto parece que ha venido desde fuera. A todos nos cuesta, también a los anglosajones, pero a nosotros, ¿qué nos pasa? He escuchado hasta la saciedad en mi entorno, en mi familia, sobre todo entre españoles, ¿por qué tengo yo que contar mi vida a los demás? Perdona, ¿qué estás diciendo? Tú no tienes que contar tu vida a los demás. Fijaros a lo que nos puede llevar el temor y el dolor. A exagerar. Estamos hablando de contar tu vida, no por contarla, ni mucho menos, sino de rendir cuentas a una persona especial. A alguien, claro, estoy ahora refiriéndome de nuevo a nosotros como creyentes, a alguien que Dios ha puesto en tu vida. No a los demás, no a un cualquiera, ni mucho menos. A alguien que te aprecia, a alguien que te valora, a alguien que no va a contar lo que tú le cuentes. Deberíamos de ser ejemplo en esto de rendir cuentas para nuestra propia gente, ¿no? Hay otra frase que yo he escuchado también hasta la saciedad. Las cosas de casa se quedan en casa. Y yo creo que esto no es una frase solamente nuestra, ¿no? Pero lo he escuchado mucho en mi familia. Las cosas de casa se quedan en casa. Y esta es una expresión, pero que muy significativa, sobre todo para quienes profesan ese culto a la apariencia y viven muy preocupados por su imagen, por el qué dirán. Yo creo que la imagen nos preocupa mucho más de lo que nosotros pensamos. Y fijaros que la apariencia física es como el postizo que solemos utilizar para no ser sospechosos de nada. Curioso que en el siglo XVI y XVII, en la España de entonces, sobre todo en la Castilla de entonces, había una cosa muy interesante.
los castellanos se preocupaban muchísimo de no ser sospechosos de herejía. Claro, ¿y sabéis cómo? Haciendo entender que en sus casas no tenían ni un libro, absolutamente ni un libro, que eran gente poco docta, que no leían. Porque si te veían leer, entonces eras sospechoso de judío o de protestante. Claro, había que guardar la apariencia. Estamos hoy en las mismas, por supuesto, gracias a Dios, hoy leemos, aunque podríamos leer un poquito más en este país, ¿no? No, pero la ropa hoy, por ejemplo, pues juega un papel muy importante. Es ese postizo que a veces todos tenemos para tapar cosas. Nos ayuda muchísimo a dar una apariencia de cara a la galería, a tapar probablemente nuestro propio yo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Todos tenemos necesidad de aprobación en esta vida, claro que sí. La buena imagen, la apariencia es mendigar aprobación.